Capítulo 38. Estar quieto 5. Joven maestro Neo, ha pasado un tiempo. Eric se movió inmediatamente entre Kale y Neo. Los ojos de Neo parecían estar derrotados. Pensó que había encontrado una buena presa, pero ahora era difícil cazar esta presa con Eric Wilsman presente. Sí, joven maestro Eric. Espero que hayas estado bien. Neo saludó a Eric de esa manera antes de saludar también a la joven Amiru y al joven maestro Gilbert. Luego los vio a todos parados frente a Kale y chasqueó la lengua. Supongo que lo están protegiendo. Incluso si es basura, después de todo, todavía está de su lado. Neo decidió no hacer nada después de ver a los tres protegiendo a Kale. Eric notó la intención de Neo y lentamente se dio la vuelta para mirar a Kale. La mirada de Neo se volvió hacia Kale también. Neo luego inconscientemente dejó escapar un gemido. Kale estaba mirando en silencio a Neo con los brazos cruzados. Los ojos de Kale eran extremadamente desdeñosos. No le había dicho nada a Neo desde antes, pero su mirada y su lenguaje corporal decían todo lo que necesitaba ser dicho. Tonto sin clase. A Neo le hizo pensar en la mirada que Bennion solía mirarlo. A pesar de que Neo estaba enojado cuando Bennion lo miraba con esa mirada, se consoló diciendo que era la mirada de un noble de mayor rango y lo dejó ir. Kale se dio la vuelta después de ver las pupilas temblorosas de Neo por un tiempo, y miró detrás de él. Escuchó el informe del dragón negro en su oído. Había una razón por la que trajo al dragón negro con él hoy. La magia de la grabación de voz está lista. Kale le había pedido al dragón negro que registrara todo lo que sucedió hoy. La grabación de vídeo requería mucho uso de maná y era difícil de mantener durante un largo período de tiempo, por lo que Kale tuvo que estar satisfecho con solo la grabación de voz. Kale originalmente no iba a hacer esto porque el palacio tendría muchos magos que eran sensibles al maná, pero el dragón negro le aseguró que no sería detectado mientras el alcance de la grabación de voz fuera pequeño. Kale decidió usar esto en el futuro para hacer que Neo llorara lágrimas de sangre antes de dirigirse hacia la entrada del palacio. Kale era el tipo de persona que siempre pagaba sus deudas. Eric Wilsman vio a Kale alejarse como un hermano orgulloso. Pensaba que las cartas que enviaba todos los días debían haber funcionado. Por otro lado, Gilbert y Amiru miraron a Kale con expresiones curiosas. Kale Enituse, el hombre que solía usar solo ropa llamativa, eligió usar un simple atuendo negro sin ningún accesorio. Incluso su pelo rojo estaba limpio y brillaba por el sol. Se preguntaron si era porque Kale no estaba borracho. Cada uno de los pasos de Kale parecía relajado y tranquilo. Amiru y Gilbert vieron a Kale darse la vuelta una vez que llegó a la entrada del palacio. La mirada de Kale, que parecía estar llamándolos, fue lo más curioso para ellos. Joven maestro Neo, te veré adentro. Señorita Amiru y joven maestro Gilbert, vámonos. Eric estaba mirando a Kale con orgullo, pero Amiru y Gilbert tuvieron una sensación aún más extraña cuando los tres se pararon frente a Kale. Kale miró a las dos personas confundidas, así como al orgulloso Eric, y comenzó a hablar. Vámonos. Los tres siguieron a Kale al interior del palacio. La extraña sensación de Gilbert y Amiru continuó creciendo cuanto más seguían a Kale. Sin embargo, a Kale no le importó y decidió que usaría a estas tres personas tanto como pudiera hoy. El joven maestro Kale, Nin de la casa del conde Enituse, está entrando en el salón. Kale pudo escuchar al sirviente gritar los nombres de Eric, Gilbert y Amiru mientras caminaba hacia el pasillo. No está mal. Miró alrededor del gran salón antes de caminar detrás de Eric. La joven Amiru miró hacia Kale, antes de caminar junto a él y comenzar a hablar. Joven maestro Kale, en la parte delantera del salón de banquetes se encuentra el asiento del príncipe heredero, y las mesas están divididas por región. La razón de eso. Amiru, que estaba a punto de explicar la razón por la que las tablas están divididas según la región, miró la expresión de Kale antes de cambiar lo que iba a decir. Probablemente no necesito explicar la razón, ¿verdad? Muchas gracias, señorita Amiru, pero sé la razón. Kale vio a Amiru asentir con la cabeza con una expresión curiosa en su rostro, y luego se dirigió hacia las mesas de la sección noreste de la habitación.
Había 5 mesas dentro del pasillo. Noreste, noroeste, suroeste, sureste y centro. Todos estaban divididos en función de cada una de las facciones nobles. El príncipe heredero es bueno en cosas como esta. Controlaba las cosas en segundo plano para hacer que las facciones compitieran entre sí y al mismo tiempo las obligaba a unirse de vez en cuando. Era la especialidad del príncipe heredero. Pero el príncipe heredero también fue muy minucioso sobre su propio trato. La mesa del príncipe heredero estaba ubicada al frente de las 5 mesas en un lugar que estaba 2 escalones más alto que el resto. Los asientos del segundo y tercer príncipe estaban un escalón más abajo que el suyo. Un escalón más bajo que la mesa del príncipe heredero estaba la mesa para el segundo y tercer príncipes. Incluso si este evento fuera organizado por el príncipe heredero, sería extraño que el segundo y tercer príncipes no asistieran a una reunión de nobles. Dado que el príncipe heredero fue el anfitrión, se aseguró de mostrar una brecha entre su estado. Realmente presta atención a estos pequeños e inútiles detalles. El príncipe heredero, en realidad, todas las personas en esos puestos de poder, en realidad no eran el tipo de personas de Kale. Nuestra mesa está más cerca de la entrada como se esperaba. Kale no respondió a la voz amarga de Eric. El Palacio de la Alegría había abierto la entrada este como la entrada designada, y la mesa de los nobles de la región noreste era la más cercana a la puerta. Aunque la región noreste tenía voz, no tenían un hogar que fuera lo suficientemente fuerte como para tener una voz fuerte. Kale levantó la mano para palmear el hombro de Eric. Es genial que nuestro asiento esté cerca de la puerta. Además, es genial que no tengamos a nadie a quien tener que bajar la cabeza en nuestro asiento. Otras regiones tenían personas fuertes a cargo como el marqués Stan, a quien el resto tenía que ser respetuoso y servil. Las otras 3 personas que caminaban con Kale dejaron de caminar. Kale también dejó de caminar después de verlos detenerse. Eric se dio la vuelta para mirar a Kale por un momento, antes de finalmente comenzar a hablar. Joven maestro Kale. Como estaban en compañía de otros, Eric no llamó a Kale por su nombre de manera casual. Me alegro de que mis esfuerzos parezcan haber valido la pena. ¿Esfuerzos? ¿Qué esfuerzos? Kale miró a Eric con sorpresa y confusión, pero Eric se dio la vuelta y caminó con orgullo hacia la mesa que estaba más cerca de la entrada. Eric no sabía que Kale nunca leyó sus cartas y simplemente las empujó a un rincón de la habitación. ¿Por qué está así? La joven Amiru negó con la cabeza ante la pregunta de Kale. Gilbert mostró una reacción similar. Kale luego se encogió de hombros y se dirigió hacia la mesa. Pero un anuncio le hizo dejar de moverse. Ha llegado el joven maestro Bennion Stan de la casa del marqués Stan. Kale entendió por qué Neo Tols no los siguió al interior del Palacio de la Alegría. Bennion. Neo Tols estaba justo detrás del sucesor de Marqués Stan, Bennion. Pero a Kale no le importaban tontos como Neo o Bennion. Kale. Eric llamó a Kale, quien de repente comenzó a caminar rápidamente hacia su asiento, pero Kale simplemente lo despidió y se sentó. Bienvenido al joven maestro Kale. Hola, joven maestro Kale. Kale dio una breve respuesta a todos esos respetuosos saludos. Hola, es bueno verlos a todos. De repente, el silencio llenó la mesa, y Kale puso su mano debajo del mantel sin que otros se dieran cuenta. Lo sabía. Podía sentir el cuerpo del dragón negro invisible temblar. Estoy bien, te dije que estoy bien. Kale escuchó la voz del dragón negro en su cabeza y acarició su cuerpo tembloroso. Ira y miedo. La mente del dragón negro estaba llena de ambos en este momento. El dragón negro no supo cómo responder porque el trauma físico que recordaba su cuerpo no estaba alineado con la racionalidad en su cabeza. Estoy bien, soy un dragón grande y poderoso. Kale le había dicho al dragón negro cuando dijo que quería seguir lo que Bennion Stan también estaría aquí. También consiguió que el dragón negro prometiera que hoy no mataría a Bennion Stan. También le prometió algo más al dragón. Luego, definitivamente mataré a ese bastardo y al resto más tarde. El dragón negro estaba planeando hacer los pedazos para que se convirtieran en finas partículas de polvo.
Kale calmó al dragón negro mientras escuchaba su voz extremadamente enojada. Afortunadamente, no parecía estar causando que su maná se volviera loco debido a esta ira. Kale pensó que los dragones realmente eran criaturas muy racionales. Kale pensó en el infierno que le esperaba a Benion y los idiotas que estaban alineados con Marques están en el futuro, y dejó de darle palmaditas al dragón. Afortunadamente, no parecía que el dragón fuera a volverse salvaje. Si lo hiciera, este palacio sería fácilmente destruido y Kale probablemente también estaría muerta. Kale dejó escapar un suspiro de alivio antes de mirar a su alrededor. Podía ver al grupo de Eric y al grupo de Benion dirigiéndose hacia allí. Tenía sentido ya que la mesa de Benion era la mesa del noroeste junto a ellos. El dragón negro frotó su cabeza contra la pierna de Kale. La acción del dragón negro hizo que Kale se preocupara por un momento. Hizo contacto visual con Eric en ese momento, quien estaba señalando fervientemente a Kale con sus ojos. «Quédate tranquilo, estate quieto». Kale simplemente ignoró las señales. Luego debatió cómo podía fingir no conocer a Benion. Sin embargo, todas sus contemplaciones fueron en vano, ya que Benion lo saludó primero. «¿Cuánto tiempo sin verte, joven maestro Kale?» Benion Stan. Parecía haber tenido muchas más arrugas desde la última vez que se conocieron, pero aún mostraba una sonrisa gentil, apropiada para un noble. Sin embargo, Neo Tols estaba detrás de él luciendo extremadamente ansioso. Kale sonrió alegremente y comenzó a hablar. «Hola, joven maestro Benion. Este es nuestro primer encuentro desde que nos reunimos en el territorio del vizconde Tols la última vez». La suave sonrisa de Benion se hizo más gruesa mientras que el rostro de Neo se puso completamente pálido. Marques Stan fue uno de los 4 líderes en la política del reino. El sucesor de tal persona visitó la región noreste. No solo eso, se trataba de un territorio noble de bajo rango como el territorio del vizconde Tols. Evidentemente, estaba demostrando que el vizconde Tols estaba bajo la facción del marqués. Naturalmente, todos los nobles del noreste comenzaron a fruncir el ceño, y los otros nobles en el salón también comenzaron a prestar atención. El noreste era una región sin líder en este momento. Correcto. Fui a visitar a mi amigo, el joven maestro Neo, y me dirigía de regreso a casa. A Benion Stan no le importaban las miradas que se dirigían hacia él. No tuvo ningún problema para ir a la región nordeste. Benion miraba a Kale como si lo estuviera observando, pero su voz seguía siendo suave. «Sí, dijimos que compartiríamos una copa en la capital. De hecho lo hicimos». Tanto Kale como Benion parecían muy tranquilos mientras charlaban entre ellos. Sin embargo, la gente que los observaba no podía estar tan tranquila. Kale miró hacia Neo Tols que lo estaba mirando y comenzó a sonreír. Neo se estremeció mientras miraba la sonrisa de Kale. «Ah bien, el día después de conocerte, joven maestro Benion, uno de los caballeros del vizconde Tols vino a buscarme». Kale comenzó a hablar con Neo con una expresión muy preocupada. «Escuché que la villa fue saqueada completamente limpia. ¿Está todo bien?» Los hombros de Neo se estremecieron y Kale pudo ver que la esquina de los labios de Benion comenzaba a temblar. «¿Has oído hablar de eso, joven maestro Benion? Estoy seguro de que lo has hecho desde que dijiste que ustedes dos son buenos amigos». Benion finalmente respondió después de un rato. Hablaba con mucha naturalidad, pero Kale podía sentir la ira dentro de las palabras de Benion. «Sí, fue muy triste escucharlo. Sí, no sabes lo sorprendido que me sentí al escucharlo mientras tomaba mi bebida para la resaca. ¿Cómo pudieron saquear el lugar limpio y no dejar nada atrás? Dijeron que perdiste algo muy importante, joven maestro Neo». Las personas más molestas del mundo eran las que tenían los labios sueltos, las que no tenían tacto y las justas. Kale estaba actuando como los tres en este momento. Se estaba divirtiendo mucho. Kale habló cálidamente con Neo. «Joven maestro Neo, anímate. Estamos destinados a enfrentar situaciones tan increíbles al menos una vez en nuestras vidas». «Ah, sí, supongo que sí». Neo ni siquiera podía mirar a Benion ya que simplemente respondió al azar a Kale.
Necesitas beber para olvidarte de todo cuando sucede algo terrible como eso. Joven maestro Neo, emborrachémonos esta noche. Joven maestro Benion, ¿te gustaría unirte a nosotros también? Benion observó tranquilamente a Kale. Había perdido la confianza del marqués desde que perdió al dragón negro. Benion sospechaba de la organización que le dio el dragón negro basándose en el testimonio de los caballeros y la evidencia dejada atrás, pero no pudo deshacerse de la sospecha que tenía sobre el grupo de Kale que pasó una noche allí al mismo tiempo. Pero no tenía buenas razones para sospechar de Kale. Por eso había hablado con Kale para confirmar una vez más. Si bebes y luego te despiertas para tomar un trago para la resaca, todos tus malos recuerdos desaparecerán. Pero ver a Kale en Ituse continuar diciendo tonterías como antes hizo que Benion se diera cuenta de que no necesitaba confirmar nada. Gracias por la oferta, joven maestro Kale. Quizás la próxima vez. Es decepcionante, pero supongo que la próxima vez lo será. Benion pasó junto a Kale. Mientras lo hacía, podía escuchar a Kale hablando con Neo. Tu caballero era un joven maestro Neo extremadamente pálido. Debería haberse preparado de antemano para tal situación. ¿Cómo puedes perder todas esas cosas valiosas a la vez? Alégrate. Puede que no recuperes lo que perdiste, pero ¿qué puedes hacer al respecto? Tienes que seguir viviendo. Suspiro. Esa basura. Benion sonrió a los nobles que lo estaban observando después de escuchar que se fue al noreste y contuvo su ira. Ese estúpido dragón y ese hijo de puta paralizado. ¿A dónde fueron todos ellos? Benion solo miró hacia adelante mientras caminaba. Después de echar un vistazo a Benion alejándose, Kale se alejó del extremadamente pálido Neo sin dudarlo. Por supuesto, le dio a Neo un comentario final antes de hacerlo. Alégrate. Kale sabía que Neo sería rasgado por uno nuevo por Benion. Joven maestro Kale. Kale observó a Eric que parecía que tenía mucho que decir pero no sabía cómo decirlo, antes de volver a sentarse. Ahora es mi turno. Kale asintió con la cabeza después de escuchar la voz del dragón negro y miró alrededor de la mesa. Todos los nobles del noreste lo estaban mirando. Esta fue probablemente la primera vez que vieron una versión tan normal de Kale. Por eso Kale tomó la botella de alcohol frente a él para cumplir con sus expectativas. Todos apartaron la mirada casi al instante. Esta era la fuerza de una basura. Sin embargo, la gente en otras mesas seguía mirando a Kale con curiosidad. Kale ignoró esas miradas mientras le entregaba la botella a Eric. Me lo beberé más tarde. Comillas, por supuesto. Kale apartó la mirada de Eric, que estaba hablando informalmente por primera vez desde que entró en el palacio, y miró el reloj en la entrada del vestíbulo. Pronto llegaría el momento de que comenzara la fiesta. Por eso todos los nobles tomaron asiento. La razón era obvia. Con la entrada de Benion Stan, las tres poderosas familias restantes también entraron. Ha llegado el joven maestro Antonio Yerre de la casa del duque Yerre. Antonio Yerre de la familia del duque Yerre, la joven dama Karin Orsena de la familia del duque Orsena y el marqués Ailán, el otro marqués del reino. Todos entraron al pasillo con sus subordinados detrás de ellos. La puerta se cerró después de que todos entraron, pero no había nadie que se levantara para charlar con ellos. Kale se inclinó cómodamente en su silla y miró hacia la entrada del salón de banquetes. El reloj se acercaba a las 5 de la tarde. Tic-tac. El reloj llegó exactamente a las 5 de la tarde. Screech. La puerta grande se abrió y los personajes principales de esta reunión aparecieron con su séquito. El sirviente estaba listo para gritar más fuerte de lo que había gritado en toda la noche, pero la persona que estaba al frente levantó la mano para detener al sirviente. Príncipe heredero del reino de Rohan, el príncipe mayor del reino, Alberu Crossman. Parecía disfrutar de la atención puesta en él mientras se dirigía a su asiento elevado sin ninguna presentación. Todos los nobles se levantaron para saludarlo, y el príncipe heredero Alberu dejó atrás al segundo y tercer príncipes mientras se dirigía al lugar más alto del salón. Bang. Tan pronto como se paró frente a su asiento, la puerta se cerró. Significaba que todos estaban presentes.
El príncipe heredero Alberu miró al segundo y tercer príncipe, así como a todos los demás, y comenzó a hablar. Bienvenido. Gracias por responder a mi invitación. Este era un lugar donde no necesitaba una presentación. Alberu miró hacia abajo desde lo alto. Kale lo miró sin comprender, antes de volver a mirar el reloj. Ya es hora de que lleguen. La persona que sería el chisme de todos los nobles aquí por un tiempo aún no había llegado. Kale pudo escuchar al príncipe heredero comenzar a hablar. Preciosas personas que harán brillar este reino, los futuros líderes de nuestro reino, este príncipe está muy feliz de que todos ustedes hayan venido a esta reunión. El príncipe heredero estaba encendiendo lentamente los motores de su lengua simplista. Fue en ese momento. El príncipe heredero volvió la mirada hacia la entrada. La puerta cerrada estaba siendo empujada como si la volvieran a abrir. Podía escuchar un parloteo a través del espacio que se creó. Kale comenzó a sonreír en secreto. En ese momento, un sirviente corrió urgentemente hacia el príncipe heredero desde una entrada diferente. Ellos están aquí. Kale estaba seguro. En ese momento, el príncipe heredero pareció estar sumido en sus pensamientos por un momento, antes de saludar al caballero que se asomó al interior. Screech tilde. La gran puerta se abrió una vez más. Dado que fue después del príncipe heredero, el sirviente no se atrevió a decir el nombre de la persona. Pero no había necesidad de hacerlo. Justo a tiempo. Una silla de ruedas entró en el salón de banquetes. Taylor Stan, el hijo mayor paralizado del marqués Stan, había llegado al salón de banquetes con la sacerdotisa loca Cage. En ese momento, las miradas de Taylor y Cage se movieron rápidamente más allá de Kale sin que nadie se diera cuenta. Pero eso fue suficiente para los tres.